¿Quieres saber cómo conseguir los sellos lunares en Genshin Impact y para qué sirven exactamente? Pues en este vídeo te voy a explicar todas las formas de obtenerlos, dónde gastarlos y cuántos puedes conseguir en total. Así podrás subir reputación más rápido, desbloquear recompensas y aprovechar al máximo tu exploración en la nueva región. Así que escucha esto. Ok, para empezar, los sellos lunares, también conocidos como emblemas o monedas lunares, son una moneda especial de reconocimiento de la luz de la luna en Genshin Impact y se usan principalmente para aumentar la reputación de las facciones en Northcry, como pasa en otras regiones, y también para conseguir recursos bastante valiosos. Así que si quieres saber todas las maneras de obtenerlos, atento a esto, porque la primera opción para obtener estos sellos lunares es que abras cofres, los cofres de Northcry, porque además de materiales de mejora podrás conseguir sellos lunares y la cantidad dependerá de la rareza del cofre, desde 1 hasta 10 emblemas. La segunda opción es subir de nivel a la estatua de la diosa lunar, ya que si haces ofrendas en esta estatua, dependiendo del nivel recibirás más monedas. Por ejemplo, del nivel 2 al 4, 5 emblemas, del nivel 5 al 7, 10 emblemas y del nivel 8 al 10, 15 emblemas, que en total podrás ganar hasta 90 sellos lunares solo con la estatua. Pero espérate, que la tercera opción es abrir los santuarios de las profundidades, que al abrir los cofres de estos santuarios de las profundidades en Northcry, cada uno te dará 10 sellos lunares, que no está nada mal. Eso sí, tendrás que conseguir las llaves para abrir estos santuarios de las profundidades, eso ya es otra cosa. La cuarta opción que tienes para conseguir estos sellos es completar las misiones del mundo, ya que las misiones secundarias también recompensas con cofres y cada capítulo de encuentros puede darte hasta 6 emblemas, sumando así hasta 90 emblemas lunares en total, que ya te digo que no está nada mal. Y sí o sí vas a completar esas misiones secundarias, ya lo verás. O si no, suscríbete a este canal, que aquí te voy a decir paso a paso cómo completar todas las misiones, fácil y sencillo. Y ya la quinta opción para hacerte con estos sellos lunares es completar puzzles y desafíos. Porque ya sabéis que durante la exploración os vais a encontrar con rompecabezas y varios desafíos. Pues gente, al completarlos también recibirás cofres con sellos lunares. ¿Cuántos? Pues según la calidad del cofre. Ok, pues ya sabiendo esto, ¿dónde gastar estos sellos lunares? Y así poder subir la reputación en las facciones de Northcry, que en Northcry en total hay 3 facciones. Y para desbloquear estas facciones tendrás que completar 3 misiones secundarias. Que tranquilidad, que estas misiones secundarias se os van a desbloquear al completar el acto 1 de las misiones de Arconte de Northcry. Bueno, en verdad es durante el acto 1, ni lo tienes que completar, así que tranquilidad. Y estas misiones son el taller de Cruncake en la isla Lempo, los hijos de la luna helada en la isla Ishi y los portadores de luz en la isla Paga. En cada isla hay una facción, que como veis cada nivel de reputación cuesta 30 sellos lunares. Y además también necesitarás un porcentaje de exploración del mapa del 20%, 40%, 60% y 80%. Pero además de todo esto, también podrás completar las misiones que tenemos en las crónicas lunares, que si completas estas misiones te vas a ganar algunos sellos. Pero aquí lo más importante para mí es la brújula de tesoros lunar, que prácticamente necesitas 30 sellos lunares para hacerte con la brújula, que no es nada, gente. Eso sí, esta brújula tiene 3 niveles y en cada nivel tiene mayor capacidad de buscar objetos y cofres, así que súbele de nivel a esta brújula, como encontrando sellos, no hay más. Por otra parte también tenemos la tienda de recuerdos, que aunque todavía no hay tienda en Natlan en el parche 6.0, en futuras actualizaciones podría abrirse para gastar sellos lunares en materiales y más recursos. Pero lo dicho, todavía no se ha abierto ni la tienda de Natlan. Sí, hola, buenas tardes, Hoyovers. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos: ¿cuántos sellos lunares podremos conseguir en la 6.0? Pues familia, en total se estima que con la versión 6.0 podrás conseguir alrededor de 450 sellos lunares,
que esto es suficiente para maxear la reputación de las 3 facciones principales, así que tranquilidad, hay de sobra, sellos hay de sobra. Y bueno familia, eso es todo. Ahora que ya sabes cómo conseguir sellos lunares en Genshin Impact y dónde gastarlos para aprovechar al máximo tu exploración, no te olvides de darle un like, es que este vídeo es la hostia. Y si quieres que este canal crezca poco a poco, no te olvides de suscribirte, que aquí te voy a decir todo sobre Genshin Impact. Y comparte esto con tus colegas, que tampoco cuesta nada y seguro que no tienen ni idea de estos sellos lunares. Así que 2 por 1, me ayudas a mí también, 2 por 1. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.